Hace muchos años se decía solamente que eran 4, ¿no? Se hablaba del ATM derecho, del ATM izquierdo, y se hablaba del sistema neuromuscular y se hablaba del sistema dentario. El estrés emocional se detalló hace, en realidad, escasamente hace unos 4 años atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente antes se decía que el bruxismo era solamente patogénico, ¿sí? Sin embargo, después se determinó de que el bruxismo también es fisiológico, porque todos nosotros cuando dormimos bruxamos, ¿sí? Cuando estamos con un estrés emocional muy fuerte, cuando estamos en semana de exámenes, ¿no? Normalmente ahí bruxamos más, ¿no? Y nos despertamos muchas veces con la mandíbula que nos duele, cansados, nos duele hasta aquí, ¿no? Y posiblemente también les duela en la zona frontal y acá en la zona occipital, ¿sí? Entonces, eso es porque ustedes desgastan, hacen su bruxismo excéntrico más de la cuenta, ¿no? Ahora, los chicos cuando normalmente están enojados hacen otro tipo de bruxismo, ¿no? Entonces, la función básica del sistema masticatorio dice que es masticación, deglución y habla. Si nosotros solamente utilizáramos estas 3 funciones, no tendríamos todos los problemas que generamos como personas, ¿no? Entonces hablamos de lo que es los movimientos parafuncionales cuando el bruxismo es patogénico, ¿no? Que decimos que el bruxismo es fisiológico en algunos casos y otro es patogénico. Entonces, el bruxismo excéntrico, el bruxismo excéntrico es el que ustedes hacen cuando saben tomar el examen, como castañuelas, se dan duro los dientes, ¿no? Por eso es que por ahí yo veo bastantes desgastes en sus dientes, ¿no? Y el bruxismo céntrico es, por ejemplo, cuando los chicos se pelean con las enamoradas, o las esposas, o las novias, ¿no? Y las quieren matar y no pueden, ¿no? Y las miran con cara de asesinos, ¿no? ¿Y qué más hacen? ¿Y qué más hacen? ¿No? ¿Qué más se les ve así físicamente? La nariz, las largas de la nariz parecen como motoritos, así, de arriba abajo, ¿sí? El macetero no se mueve. ¿Por qué se mueve? Porque están mordiendo los dientes en una sola posición y lo están mordiendo fuerte. ¿Qué significa? Que están haciendo un apretamiento excéntrico, en una misma posición. Entonces, como no las pueden matar, entonces quieren destruirse los dientes, ¿no? Entonces, esos son los 2 tipos de bruxismo. ¿Ya? Hay hábitos también, hábitos que deforman los dientes y deforman el paladar. Y normalmente esto se da en los niños pequeños, ¿no? Por ejemplo, esos que muerden chicle con rumiantes, ¿no? Y encima sacan su globito, ¿no? Y lo revientan. Claro, a los niños les gusta eso, ¿no? De que quieren imponerse con el dedito y reventar el globito. Pero ¿qué más? Se muerden los dientes, se muerden las uñas, ¿sí? Esos niños malogran no solamente el paladar, sino trae la mandíbula y necesariamente se fue, ¿no? Tú puedes haber tenido, por ejemplo, una clase 1 normal y te conviertes en vis a vis, o peor aún, clase 3. ¿Por qué? Porque al tratar de sacar las uñas, juntas los 2 dientes, las dos arcadas a una posición, entonces, obviamente, vas a traer la mandíbula más hacia afuera y vas a malformar tu mandíbula. Otra cosa, te chupan el dedo, ¿no? Esos bebés que normalmente pasan del chupón al dedo, o no les gusta el chupón, pasan al dedo de frente, ¿no? No solamente les sale hongo en el dedo, sino también malforman el paladar. Y por lo tanto, fuera de malformar el paladar, los dientes superiores, los incisivos, o los antebrados anteriores, salen como banderas, ¿sí? Esto, ¿ya? ¿Qué más? Algunos se acostumbran, creen de que son Robocop, ¿cómo se llama? Dientes de lata, ¿no?
¿no? Y después agarran y se muerden los clics, las agujas, los lapiceros, chupan el lapicero, lo levantan eso como un elefante, ¿no? Y lo rasgan y lo roen todavía, ¿no? Pues todo eso genera de que los dientes se fisuren, ¿no? Y de repente, la fisura ustedes no la ven, pero está ahí. Si la ven a trasluz, van a ver las fisuras que yo normalmente estoy encontrando en ustedes cada vez que he querido, que me los han traído para ver pacientes de declaramiento. ¿Sí? Entonces, después a veces con el tiempo y con el uso de estos objetos, ¿no? Están comiendo de repente una manzana, están comiendo de repente un pedazo de pan, no les sorprenda de que se rompa el diente. ¿Ya? Aquellos chicos que yo espero que ya no, porque ya está diciendo estudiantes de odontología, ustedes saben que eso no lo deben hacer, ¿no? Que la cerveza la abrían con los dientes, ¿no? Ahí también se fisura los dientes y también se rompe. Yo cantaré machela, de Huancayo, Ahora llega el free feo, ¿no? Pero no importa. de Huancayo, de Violeta. Yo sé que abren con los dientes, abren con la puerta y abren con cuchara también. Vienen con destapador incluido. ¿Ya ves? Ya. Conclusión. Es la relación estática y dinámica de la superficie que están de los dientes en armonía con los demás estructuras del sistema estomatognático. Entonces, dentro de los elementos de la oclusión, ustedes tienen 6 elementos, ¿no? A nivel de lo que son molares, ¿no? Puntas de cúspide, rebordes marginales, rebordes triangulares, surcos principales, surcos secundarios y algún tipo de anatomía suplementaria, como en el caso, por ejemplo, de los reinos superiores, en algunos casos presentan el cíngulo bífido, que se punta, ¿no? Y en algunas primeras molares superiores y otras en segundas se encuentran el tubérculo de la garganta. En el caso de los niños, encuentran en la primera molar inferior, encuentran el tubérculo de Zuckerman. No sabía. Entonces, en este gráfico, ¿En qué? ustedes lo identifican porque en la carita parece un elefante. Ah, ya. Se ve dos cositas Ya. y se ve una protuberancia. Ya, es algo similar. Este es el gráfico de un almolar, por ejemplo, ¿no? Puntas de cúspide, surcos centrales, Rebordes. bordes, rebordes triangulares, Surco secundario. márgenes, ¿no? Fosas. Fosas. Tengo las tres posiciones. ¿Sí? A la tabla que El día de la oclusión. Solo vemos cúspide de apoyo, contenciones céntricas, declives guías, ángulo de la cúspide, curva de Stich, plano oclusal y guía condilar. Solamente es una recopilación de lo que se supone que ustedes ya han hecho en anatomía dental y oclusión. Ya, entonces, este plano, ¿cómo se llama? Plano horizontal, plano sagital o plano frontal. Sagital, ¿no? Entonces, en este plano sagital, ustedes, de canino a molares, las cúspides se deben de dividir con una línea que parte la cúspide en dos y crea dos vertientes. Una vertiente mesial porque está cerca de la línea media y una vertiente distal porque se aleja de la línea media. ¿Ya?
Entonces, en caninos hasta molares se observa el plano sagital así, ¿no? Una vertiente distal, una vertiente distal. Pero en incisivos no se ve así. En incisivos se ve al revés. ¿Qué significa? Que como se ve el diente de costado, se observa una vertiente vestibular y una vertiente palatina en las piezas superiores. Y en las inferiores, una vertiente vestibular y una vertiente lingual. ¿Ya? ¿Está ahí? ¿Todo bien? Mientras que en el plano frontal, ¿no? Ustedes, en el nivel de incisivos, sí ven una vertiente mesial y una vertiente distal. Una vertiente mesial y una vertiente distal. Pero a nivel de las molares, de premolares a molares, ustedes observan el diente de costadito y hacen también una línea imaginaria que corta la cúspide en dos y observan una vertiente vestibular y una vertiente palatina de la cúspide vestibular, ¿no? Una vertiente vestibular y una vertiente palatina de la cúspide palatina, ¿no? Y así en el inferior, solamente que varía, en lugar de ser palatina es lingual, ¿no? De la cúspide vestibular y acá de la cúspide lingual. Se los digo así porque no sé si ustedes manejan los términos que son cúspides estampadoras y cúspides equilibradoras. Sí. ¿Todos manejan esos términos? Ese es el detalle, ¿ves? Por eso que tengo que hacerlo un poco primero. ¿Ya? Entonces grábense bien esto. Las estampadoras son las que están hacia afuera, las equilibradoras son las que, claro. No todos manejan lo mismo, por eso depende del profesor que les enseñó anatomía dental. Pero así es más fácil. Por eso ya. En el caso del plano frontal, ustedes ven en los incisivos, ven vertiente mesial y vertiente distal, ¿no? Asemanía. Pero en el caso de las premolares y molares, el diente ya no está de cosas, ya no están viendo la cara vestibular, ¿no? Y atrás, en mi espalda, está la cara palatina. En este caso vamos a suponer que mi cabeza es el borde incisal. Y ya no estoy en la parte de que mi espalda es la pared lingual, sino que estoy de costado. Entonces, mi pared vestibular está a este lado y mi pared lingual a este, ¿no es cierto? Entonces, estoy proyectando esta imagen de ahí. ¿Sí? Entonces, igual, se pone una línea imaginaria que atraviesa la cúspide en dos y acá habría una vertiente vestibular y una vertiente palatina, ¿no? De la cúspide vestibular. Y una vertiente vestibular y una vertiente palatina de la cúspide palatina, ¿no? Lo mismo sería abajo, una vertiente vestibular y una vertiente lingual de la cúspide vestibular, una vertiente vestibular y una vertiente lingual de la cúspide lingual. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, dentro de lo que se maneja, lo que se denominan cúspides de apoyo, las cúspides de apoyo son las mismas que ustedes pues van a ver como estampadoras y equilibradoras, ¿no? ¿Qué dicen las cúspides de apoyo? Son las cúspides palatinas de las molares y premolares superiores y las cúspides vestibulares de las molares y premolares inferiores. Vamos a verlo mejor en gráfico para que no se mareen en cómo se llama en letra. ¿Qué decía la teoría? Cúspides igual, palatinas. Palatinas de las molares o premolares superiores, esta es la cúspide de apoyo,
o también llamada Estampadora. estampadora. Igual, estampadora. Cúspide de apoyo, o también llamada estampadora. Por lo tanto, estas otras dos que están en color verde Las equilibradoras. son las cúspides Apoyo. equilibradoras. En inglés se dicen stopper equalizer. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Ahora sí puedo borrar? Este es nuevo. No. Este es falta. Niños, cálmense. No haciendo nada. ¿Qué me está haciendo? ¿Cuáles son las contenciones técnicas? Silencio. Las áreas de contacto de las cúspides de apoyo con los dientes opuestos en cierre máximo, ¿no? Que deben estar calzadas y establemente. ¿Dónde están las contenciones céntricas? En las fosas centrales, en las dos fosas principales, donde engranan ambas piezas, ¿no? ¿Cuáles son sus contenciones céntricas? Donde engranan las piezas en posición. ¿Ya? Normalmente las piezas, cuando ustedes engranan, deben engranar en posición y no deben deslizar, ¿no? Cuando, por ejemplo, ustedes hacen una restauración o hay un diente desgastado, ese equilibrio, esa contención céntrica deja de existir, ¿no? Y el diente se desliza más rápido. Entonces, ustedes cuando hagan cualquier tipo de restauración, ¿no? Ustedes tienen que devolverle la anatomía. Yo el miércoles atendí a un chico, le estoy cambiando sus restauraciones, que vino de otro consultorio, y sus molares eran planas. Se supone que le habían hecho resinas, ¿no? Y eran resinas grandes, ¿no? Entonces, cuando ocurría, que se acomodaba la posición, pero obviamente tenía espacios entre los superiores con los inferiores, o sea, vacíos, porque las restauraciones son planas, ¿no? Entonces, ahora que le he retirado las que tenía, y les he puesto las resinas, bueno, he utilizado las de P90, ¿no? Las son de ciudadano, y les vuelvo a dar la anatomía, me dice, ojalá le digo, doctora, ya tiene cúspides, me dice, ¿no? O sea, y es un chico que está haciendo odontología, pero no es de aquí, ¿no? Entonces, y no ha sido mi alumno. Yo no atiendo a mis alumnos, por eso. ¿Y ya? Entonces, Esas son las fuerzas. esas son las fuerzas, ¿no? Y eso es cuando hay
no le hacen bien su anatomía, hay desgaste, la restauración está plana como una mesa, entonces obviamente no hay equilibrio, ¿no? Declives guías. Son los planos y bordes congeniales que determinan la trayectoria de las cúspides de apoyo durante los movimientos de lateralidad y protrusión. ¿Sí? Como ustedes en lateralidad y protrusión, las cúspides de apoyo también, ¿no? Hacen su función. Ángulo de la cúspide. ¿Se acuerdan de que hace un rato en la imagen que había de las piezas, yo separé cada cúspide con una línea imaginaria? El ángulo de la cúspide lo da forma la vertiente. La vertiente de cada cúspide es esta zona de acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? De que el ángulo de la cúspide es este y este. ¿Sí? Dice que es perpendicular a la línea que corta la cúspide en dos. Supone que ustedes tienen un plano matemático perpendicular, ángulo de 90 grados, ¿no? Ese es su ángulo de la cúspide. Es matemática elemental. Mira ahí. Curva de Spee. La curva de Spee es un término que se refiere normalmente a la curvatura que existe en las superficies oclusales, ¿no? Y que lo da el vértice del canino inferior, ¿no? Y siguiendo las cúspides vestibulares de las piezas dentales posteriores del maxilar inferior. Cuando ustedes observan una boca, nunca la ven así, en un solo plano. Siempre hay una curvatura, y esa curvatura no la da el superior, la da el inferior. Recuerden de que la mandíbula es lo único que se mueve de su cabeza. ¿Ya? ¿No? En este caso, esta es la curva de Spee y esta es la curva de Wilson. Y eso lo van a tener, eso se lo van a enseñar bien cuando ustedes lleven prótesis parcial y prótesis total también. Porque eso es lo que tienen que reproducir, ¿no? Plano oclusal. Ustedes, cuando ustedes han tomado su articulador, con su articulador semiajustable, ustedes ven tres planos. Cuando toman el arco de bisagra, ¿no? ¿Cómo se llama? El arco facial. Ya. Ustedes tienen en el arco facial dos orejitas que entran acá a nivel del oído y lo jalan, ¿no es cierto? ¿Qué están viendo acá con este arco de facial en esta zona de acá? Están viendo el plano condilar. ¿Qué están viendo cuando colocan en su arco facial, colocan su nacho para fijar acá? El plano bipupilar, ¿no? Y cuando colocan su arco de su horquilla, ¿qué están viendo? El plano oclusal. O sea, no es que están torturando al paciente, ¿no? Con ese arco. Es porque tienen que tener los tres arcos paralelos. ¿Ya? Y el plano oclusal se observa normalmente desde los bordes de los incisivos centrales y inferiores y la punta de la cúspide visto vestibular de la segunda premolar inferior. Ahí no están poniendo el arco facial. Están viendo, hay un instrumento que se llama plano de foco.
De fondo. No, no es el arco facial. Eso normalmente, ese plano de foco se utiliza para hacer total. Claro, Por eso es es de que acá está el reborde, está el reborde con la placa de acrílico para poder darle la altura de los dientes y poder tomar el plano. ¿No? Y están midiendo con el plano de intensidad para que esté paralelo. La guía condilar se refiere al camino que recorre el eje de rotación horizontal del cóndilo cuando se abre la boca. ¿Sí? Entonces, hay posiciones también, posiciones de relación céntrica, máxima de circulación, relación de oclusión céntrica y dimensión vertical. ¿Sí? ¿Qué es la relación céntrica? La posición En la posición más anterior y posterior, y media, superior y media, ¿qué más? De los cóndilos en relación con la cavidad de la adenoidea. adenoidea. Esta relación céntrica es ósea o dentaria. Ósea. La máxima intersuspiración tiene dos partes, o es fisiológica o es habitual. Eso ya lo hemos visto en historia clínica. ¿Sí? Esta máxima intersuspiración es ósea o dentaria. Dentaria. ¿No? ¿Cuándo es relación de oclusión céntrica? Normalmente, todos los pacientes que no tienen ningún problema de arcos tienen dos arcos de cierre. ¿A qué se refiere con dos arcos de cierre? Que pueden hacer la posición de relación céntrica y aparte tienen su máxima intersuspiración, que normalmente es fisiológica, no es habitual. ¿Sí? La relación de oclusión céntrica se da cuando la relación céntrica y la máxima intersuspiración fisiológica coinciden en una sola. O sea, ustedes pueden hacer su posición de relación céntrica y están calzando bien. Ahí están los espacios interrentarios en posición, tanto en superior como en inferior, no hay un desvío, ¿no? Los cóndilos están en buena posición, al igual que cuando están haciendo la máxima intersuspiración. Por eso se coincide en una sola, en un solo movimiento. ¿Sí? Pero cuando no coincide en un solo movimiento, significa de que no hay relación de oclusión céntrica. ¿Ya? ¿Cuánto es la dimensión vertical? La dimensión vertical también dijimos que era en 2, ¿no? Había una dimensión vertical postural y una dimensión vertical oclusal, ¿no? En otras palabras, la dimensión vertical es cuando ustedes tomaban el espacio en reposo, ¿no? El paciente está relajadito, no está ocluyendo, ¿no? Y ustedes toman desde la punta de la nariz a la punta del mentón y sale una medida. Y la dimensión vertical oclusal es cuando ocluye, cuando ustedes tragan saliva y ocluye, ¿no? Esa es la dimensión vertical, una postural y la otra oclusal. ¿Y para qué utilizan la dimensión vertical? Para ver que esté en buena posición y que los caninos, que son la referencia, estén con sus vértices bien colocados, ¿no? Movimientos. Existe un movimiento de lateralidad y un movimiento de protrusión. Dentro del movimiento de lateralidad existe un lado de trabajo y un lado de balanza, también llamado de no trabajo. ¿Sí? Se supone que el lado de trabajo es donde hacen la lateralidad. Asumamos de que ustedes lateralizan hacia la derecha. ¿Qué debe contactar? La punta de los dos caninos, ¿no es cierto? Porque esa es una desoclusión canina. ¿Sí? También llamada función canina, ¿no? Las demás piezas deben estar desocluidas tanto en el lado de tanto en el lado de trabajo como en el lado de balance, que no están contactando nada. ¿Sí?
También existe dentro de la lateralidad, del momento de la lateralidad, una lateralidad que se denomina, o un lado que se denomina función de grupo, o desfunción de grupo, que hasta hace unos años se decía de que era normal. Sin embargo, también ahora está contemplado dentro de la normalidad, ¿no? ¿Qué se da? La punta de los caninos y premolares, posiblemente es la primera molar, ¿no? Del lado de trabajo. El otro lado no debe estar en oclusión. ¿Cuándo es protrusión? Cuando se produce la guía incisal, ¿no? ¿Qué significa? De que van a traer los dientes inferiores hacia los superiores a nivel incisal. Deben contactar los dos incisivos centrales superiores con los 4 inferiores, ¿sí? Las demás piezas deben estar en desoclusión, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, ven una guía canina donde solamente ocluyen los caninos del lado de trabajo y los demás están en desoclusión. La función del grupo. Protrusión. Y observen atrás, las piezas posteriores no están ocluyendo, ¿no? Interferencias oclusales. Existen 4 situaciones que se pueden dar interferencias. Contactos que desvían la mandíbula de relación céntrica máxima y de postulación habitual. Contactos prematuros que no provocan desvío. Contactos prematuros en lateralidad y contactos prematuros en protrusión. Dentro de las interferencias también hay interferencias fisiológicas y patogénicas, ¿no? Las fisiológicas son cualquier tipo de contacto que no altere ninguna estructura del sistema esternonatognático, ¿no? Que normalmente son los contactos dentales habituales que deben existir. Los patogénicos es cuando altera alguna estructura del sistema esternonatognático y el que normalmente paga pato primero es el ligamento periodontal. Cuando ustedes dejan un punto de contacto alto, el paciente inmediatamente siente una molestia. Después de que pasa la anestesia, siente una molestia. ¿Dónde? A nivel del ápice, supuestamente dice, ¿no? Es porque el ligamento se está resintiendo, se está inflamando y por lo tanto está produciendo una alteración. Ese es el primer paso. Después vienen todos los demás que ahorita vamos a ver, ¿no? Manifestaciones clínicas y radiológicas de contacto prematuro patogénico. Una es el síndrome de dolor del ATM y disfunción miofacial. Por eso es de que en anatomía dental de evolución les decían que era placa miorrelajante. ¿Todavía les hacen hacer placa miorrelajante? Ya no. Les han dicho que eso es paliativo, no es definitivo, ¿no? Es un tratamiento paliativo, no es definitivo. El definitivo es cuando ya hay una alteración marcada en el ATM, pasa al cuchillo, por el, ¿cómo se llama? Por el cirujano maxilofacial. ¿Sí? Lo demás se trata con diferentes cosas. Bruxismo, aumento de la movilidad dentaria, migración patológica de los dientes, diastemas con expansión en la región anterior. Ojo, no son los diastemas de nacimiento, porque si tú tienes tu papá, tu mamá o alguien que tenga diastemas, posiblemente tú también los tengas, ¿no? Porque eso es por herencia. El problema radica cuando sabes que ninguno de tu familia tiene diastemas, tú no has tenido diastemas y de repente comienzas a aparecerte otros diastemas que antes no tenías, ¿no? Ese es el problema. Pasa de desgaste, fracturas de raíces, coronas y restauraciones, reabsorción radicular y ósea, pulpitis y necrosis pulpar. Acá en el caso del síndrome de dolor temporomandibular, la placa miorrelajante, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? Vuelven todos los contactos que puedas tener y te pueden tocar, ¿no? ¿Qué más? No funciona la placa con pesos de hielo. ¿Qué más? Masaje, ¿no? El paciente continuamente está con dolor de cabeza. ¿Sí? Analgésico, antiinflamatorio, dieta blanda, ¿no?
Y después ya de que pasa por el cirujano maxilofacial y el rehabilitador. ¿No? Nosotros tuvimos un caso, una alumna mía, una exalumna mía, durante años tuvo ortodoncia. ¿Ya? Tuvo ortodoncia. Y un día, haciendo las clases 5, me acuerdo, en el laboratorio con dientes, yo les explico de que, por mis doctoras, como son dientes secos, se descascaran, ¿no? Lo mismo produce cuando hay oclusión fuerte, les digo, porque esa es una afección. Se queda callada, no me dice nada, y al final de la clase me dice, doctora. Por eso yo soy muy poco, si no fijo bien la mirada en alguien, yo ni la miro. O sea, por eso que no, normalmente no, a veces a mí me dicen en la universidad que yo era sobrada, no soy sobrada, sino que yo normalmente no, no veo, ¿no? O sea, yo lo que hago es cuando tengo que mirar a alguien, lo identifico de lejos por la forma de la cabeza, porque así ya la conozco. La cabeza, toda la estructura, y de ahí me doy cuenta de quién es, ¿no? Entonces, yo tengo astigmatismo, yo veo mejor de lejos que de cerca. Entonces, la cosa es de que no me había dado cuenta de que ya le habían quitado los brackets, ¿no? Porque normalmente a ustedes, eso les digo, cuando sacan el gorrito, sacan todo lo demás, no sé quiénes son, ¿no? O en todo caso, cuando están con el gorrito, no sé, volteo les digo apellidos porque no los identifico porque están todos tapados. Entonces, entonces no me había dado cuenta honestamente de que ya no tenía brackets. Entonces me dice, doctora, a mí me han hecho ortodoncia por 3 años, ¿no? Que tenía la persona. Me dice, y he comenzado a sentir dolores, hace una semana me han sacado los brackets, y he comenzado a sentir dolores de cabeza muy fuertes. Yo vivo ahorita con dolor de cabeza, ¿no? Estoy tomando analgésicos fuertes, incluso me han recetado tranquilizantes, ¿no? Y estoy notando que a nivel de los pelos de mis dientes se están descascarando. Y yo me espanté. Entonces agarré y era un día en que creo que mi esposo estaba recuperando clase. La agarré de la mano y me la jalé y me la traje a donde estaba mi esposo hace ortodoncia. Entonces le digo, evalúala, le digo, mírala, que no sé qué, no sé cuánto, porque me ha dicho esto. Entonces mi esposo le dijo, ella le dijo, doctor, yo ya no quiero regresar con mi doctor. Tu tema es muy delicado. Yo no, o sea, cosa quiere. Yo te estoy evaluando porque me ha pedido que te evalúe. Pero honestamente tienes que regresar con tu ortodoncista para que ¿cómo se llama? Te solucione el problema. Tómate la radiografía y amenázalo que lo vas a enjuiciar. Porque esto, le dijo, es un tema de juicio. Cogerte yo a ti como paciente ahorita es muy riesgoso para mí, ¿no? Porque le habían hecho una ortodoncia que mientras que estuvo, o sea, con la ortodoncia y con las ligas y con los arcos, estaba en stand-by, con los dientes no subían y los estaba fijando, ¿no? A ella le habían hecho una ortodoncia innecesaria para un tratamiento que debió pasar no por el ortodoncista, sino por el rehabilitador o por el ortopedista, que dé más hueso, la forma del cráneo. No le hicieron un buen análisis, metieron mano a su boca, que realmente le hicieron un mal tratamiento. Cuando se sacó todo eso de la ortodoncia, recién ahí concluyó y ahí se vieron todos los pacientes que tenía muchos problemas. Entonces regresó con el ortodoncista por lo que me contó después, ¿no? Y ya supuestamente la están tratando. No sé cómo va a quedar, porque hace como un año que no la... ¿no? Entonces, pero eso fue lo que... No metan mano a cualquier paciente. Si saben de que no lo pueden hacer simplemente, llévenlo a un especialista. El especialista va a saber cómo responder, ¿no? Empieza a hacer maldad de hacer daño, porque le dan las clases. Entonces, trata de desviar. Fractura de restauración. Ligación patológica de los dientes con diastema en la región anterior. Ya dijimos cuando los diastemas no son normales, ¿no? Fractura de coronas. No solamente de coronas de prótesis, sino de coronas de dientes también naturales. Inflamación gingival.
Por contactos prematuros ustedes pueden generar también la absorción ósea. No solamente la absorción ósea, sino también radicular. ¿Sí? Bursitis y necrosis pulpar. Hay que seguir normas oclusales tanto en operatoria como en rehabilitación. Esto rige para cualquiera de los dos, ¿no? Tienen que observar siempre en los dientes anteriores y en los posteriores, antes de la restauración y después de la restauración que vayan a hacer. Tienen que observar, por ejemplo, en dientes posteriores, verificar la existencia de contactos prematuros, principalmente en máxima de conspiración habitual y en las guías de desoclusión, protrusión y lateralidad. Tienen que observar que si existe, ¿no?, el contacto y está provocando alguna alteración en la estructura del sistema anatognático, tienen que hacer el desgaste en ese momento. Una vez diagnosticado que el contacto prematuro es patogénico, el ajuste oclusal debe ser inmediato. Ojo, el ajuste oclusal no es que se van a bajar medio diente. El ajuste oclusal solamente desgasta máximo 1 milímetro. Y es de 0.2, 0.3, 0.4, hasta de repente 1 milímetro, pero no más. ¿No? Si el contacto prematuro está en un diente a ser restaurado y este engloba la preparación cavitaria, también hay que hacer un ajuste previo a la restauración, ¿no? A ver, aun cuando exista contacto prematuro en el diente a ser restaurado que involucre y que el mismo no esté involucrado en la restauración o en el otro diente, ¿no?, pero que sea fisiológico, no se debe ajustar la oclusión hasta que se haga la restauración. Después de la restauración, igual, verifican apertura y cierre, máxima introspiración habitual, protrusión y lateralidad, ¿no? Se debe también, siempre que sea posible, evitar establecer contactos oclusales en la interfase, en el medio de la restauración y la pieza. En la interfase entre el diente y la restauración, ¿no? En dientes anteriores. En dientes anteriores también tienen ciertos problemas. A veces ustedes hacen restauraciones, ya sea clase 4 o de repente clase 1 de cíngulo, y el cíngulo tiene una particularidad, tiene una concavidad. ¿Por qué? Porque ustedes cuando ocluyen con los inferiores, los piezas se depositan ahí. Si ustedes lo dejan panzón con Papá Noel, ¿no?, ¿qué va a pasar? O desgasta el diente de abajo, o se come la resina que ustedes pongan ahí. Si es un metal, se va a desgastar primero el diente de abajo y después van a hacer palanca y lo va a botar. ¿Sí? Entonces tienen que tener ciertos parámetros, ¿no? Igual, o sea, marcar los contactos y máximas de suspiración, lateralidad, producción, etc., ¿no? Después de la restauración, igual, ¿sí? Cuando ustedes no siguen los principios, lo mismo que han visto hace un rato, con más patologías, migración patológica de los dientes, comienzan a montarse los dientes uno encima del otro, supuestamente de la nada, ¿no? Se fracturan los puentes, coronas, se fracturan las restauraciones, ¿no? Hay migración, hay retracción gingival, hay fractura de las coronas, ¿sí?, fracturas de los bordes incisales, ¿no? Y este caso no está muy claro porque es una radiografía antigua. Una radiografía viene un paciente en el consultorio, supuestamente le habían hecho, hacía 6 meses, no, eso siempre fue para contar como horrible, ¿no? Le habían hecho supuestamente, estamos hablando de hace 5 o 6 años, cuando comenzó a aparecer las coronas libres de metal y las de fibra los pernos de fibra de vidrio. Entonces le hicieron el cuento de su vida y le dijeron de que le iban a hacer endodoncia, que le iban a poner un perno de fibra de vidrio y le iban a poner una corona libre de metal. Pero para que en la radiografía se vea esto, significa de que acá hay metal. ¿Sí? Entonces, 6 meses atrás le habían puesto. No quiso saber en dónde,
porque de verdad que si yo lo sabía, normalmente yo soy, como me dice mi esposo, como caballo, ¿no? En el sentido de que yo me siento golpeada y ataco. Entonces, entonces si yo sabía, me iba a ir a la comisaría o a donde sea a denunciar. Entonces no quise saber quién era, le pregunté sí cómo había sido, me contó, me dijo, doctora, me han puesto como unas agujitas, me han hecho me decían que era endodonte, le iban a matar el nervio. Ah, ya, ¿no? Hasta ahí iba conversando con ella, todavía no había tomado la radiografía, ¿no? Comienzo a tomar las radiografías y me encuentro con esta. 6 meses atrás. Esta corona más parecía un choclo que una corona con toda su anatomía. Fuera de eso tenía metal. La pieza clínicamente se movía. No sabíamos a qué se debía. Y cuando tomamos la radiografía nos encontramos con este detalle. Se había reabsorbido la raíz de adentro hacia afuera. ¿Qué significaba? De que acá tenía un hueco más grande que su corona misma, ¿no? Tenía acá un pesto de diente que era lo único que le sujetaba a la corona de encima. Y supuestamente el perno de fibra de vidrio que le habían colocado, cuando yo hice el curetaje me encontré con rosado. Es decir, que le habían puesto un perno hecho de acrílico rosado. Que había aguantado porque Dios era grande, seguramente, ¿no? No sé. La cosa es que sobre que le habían puesto el perno de acrílico rosado, ¿no? Porque los pernos de fibra de vidrio o son blancos o son plomos porque son los de carbón. Y normalmente van dentro del diente, ¿no? Es un perno. Pero el perno de fibra rosado no existe, ¿ya? Menos rojo, porque también hay un acrílico que es el Dura-Line, ¿ya? Entonces, obviamente esa pieza se terminó perdiendo, ¿no? ¿Qué sucedió? O sea, por lo que nosotros veíamos que mordía, como esto lo habían dejado como un choclo con panza atrás, entonces la paciente había estado haciendo punto de contacto a nivel de la concavidad palatina porque tenía una panza atrás, ¿no? Obviamente el diente de abajo se desgastó también, ¿no? Pero trataba de sacarlo porque obviamente le fastidiaba el contacto, ¿sí? Normalmente uno, ¿qué cosa hace? Cuando tiene un contacto alto, normalmente el primer día se fastidia y el segundo día no, porque se acomoda a otra posición. Pero las demás piezas también estaban en la misma, entonces ella no tenía cómo acomodarse y obviamente le daba ahí, y eso hizo de que con el tiempo, ¿no?, se reabsorbiera la raíz. Entonces nosotros esto lo sacamos con una pinza de algodón y comenzamos a hacer la cirugía. Esta pieza terminó perdiendo. Este endodonte estaba mal hecho, ¿sí? Estaba muy corto, ¿no? Normalmente la operación debe terminar a 1 milímetro del ápice, no muy abajo porque se puede volver a infectar, ¿sí? Entonces yo asumí, sinceramente no quise pensar que era un odontólogo y asumí que era un empírico. ¿Ya? El ajuste frontal se hace, normalmente se establece la relación funcional de la dentición para obtener un equilibrio, ¿no?, entre todas las estructuras del sistema sonatonático a través, de desgastes selectivos, ¿no?, para mejorar la eficiencia y la función del sistema, ¿no? Ya dijimos que el desgaste es mínimo, no es que se van a volar medio diente, ¿no? Los objetivos son proporcionar la estabilidad oclusal, permitir la obtención de conceptos bilaterales, permitir una guía de oclusión lateral y guía canina, o guía anterior, y dirigir los vectores de fuerza silencio para fuera del eje de los dientes, ¿no? Las indicaciones para pacientes con señales y síntomas de disfunción miofacial, tratamientos de hábitos parafuncionales como el bruxismo, después del tratamiento ortodóntico, antes no. Recuerden de que ni antes ni durante, recuerden de que en ortodoncia siempre está en continuo movimiento, cada 15 días les mueven. Entonces, los contactos oclusales no van a estar en posición hasta que termine. Por eso que normalmente el ortodoncista al final recién hace el ajuste y les pone su placa de contención.
antes y después de tratamiento de cirugía periodontal, estabilización post cirugía bucomaxilofacial. Cuando lleguen a la cirugía 3, les van a fijar para las fracturas de LEFOR 1, LEFOR 2, les van a enseñar a fijar en un cráneo seguramente, con alambre. Sí, el paciente solamente toma con sorbetes. Contraindicaciones previo al tratamiento ortodóntico, previo al tratamiento de corrección quirúrgica, no debe hacerse hecho profilácticamente y no debe ser realizado antes de cualquier tipo de diagnóstico. Reglas para el ajuste cruzal, ustedes tienen en lateralidad y en producción. ¿Y se acuerdan de que estábamos hablando de las vertientes? Entonces, partiendo de acá, de ese gráfico, ustedes están haciendo la lateralidad. ¿En qué lado? ¿En qué lado estamos? ¿En lado de balance o lado de trabajo? Lado de trabajo. Es el trabajo. Sí, nada más. Balance, trabajo. Balance. ¿Por qué? Porque en el lado de trabajo los dientes inferiores salen hacia afuera. Y perdón, el lado de trabajo sale hacia afuera y en el lado de balance entra hacia adentro. Si la flecha le señala de que ha estado en posición y luego se va hacia adentro, es de balance. Y en balance, ¿ustedes deben contactar? No. No. Pero acá se ve que contactan. Entonces, ¿dónde hacen el ajuste cruzal? ¿Cómo se llama esa vertiente de acá? ¿Esa vertiente de acá? ¿Cómo se llama esta cúspide? ¿Estampadora o equilibradora? Estampadora. Entonces, tienen que hacer el desgaste o el ajuste cruzal en la vertiente vestibular de la cúspide estampadora de la molar a la premolar superior contra y de hacer el desgaste también en la vertiente lingual de la cúspide vestibular. Equilibradora o estampadora. Estampadora. ¿Ya? ¿Entendieron? Sí. ¿Sí? Este tipo de preguntas no toman el examen, ¿verdad? ¿Entendieron? ¿Ya ves? Eso, ahí cuando me dicen así. Pero muy bajito es porque no han entendido. Dijimos esta cúspide de acá, que es estampadora. Esta cúspide de acá, que es estampadora. Esta cúspide de acá, es equilibradora. Y esta cúspide de acá también es equilibradora, ¿no? Entonces, ya se definieron de que este lado es el lado de balance. Por lo tanto, no debe haber ningún contacto. ¿Sí? Y también dijimos de que acá habían vertientes, ¿no? Esta era la vertiente vestibular y esta era la vertiente palatina, esta es la vestibular y esta es la vertiente palatina. Esta es la lingual, la vestibular y esta es la vestibular y seguramente para estar lingual. ¿No? Entonces, si ustedes ven de que está contactando, y está contactando en vertientes, no en punta de cúspide, entonces dirían de que tienen que hacer el ajuste, en este caso en superior, en la vertiente vestibular de la cúspide estampadora de la premolar o molar superior, ¿no? Y acá en la vertiente lingual de la cúspide estampadora de la molar o la premolar inferior. Ya, ahora sí. La completa. Todos se llaman. ¿Tienen clase después de eso? No. No tenemos doctor. Díganos las fijas. Díganos las fijas. Tienen que ir. Vayan nomás, no me molesto, vayan nomás. No es que lo estemos votando, pero... Hola. ¿Ya ahora sí puedo borrar?
Sí. Héctor, en la teoría final va a venir a partir de la segunda. Va a venir todo. en el examen final, viene la parte de cementos de la primera parte, Ya. viene la parte de historia clínica, pues se supone que ustedes lo están manejando en lo que es el caso clínico. Va a venir también la parte de fresas y y viene todo lo que es la segunda parte. No, va a haber repaso con una tienda. No hay repaso en ninguna sección, en ninguna sección. ¿Qué vamos a hacer? Ya, entonces, estamos ahorita en el lado de trabajo. ¿Quiénes deben contactar en el lado de trabajo? Cúspides, Metaninos, ¿no? Atlanta. Acá está contactando premolares, posiblemente, ¿no? Y es más, están contactando mal porque están Bastante con de punta a punta acá, Sí. ¿no? Entonces, ¿sí? Punta con vertiente en un lado y en el otro es vertiente, ¿no es cierto? ¿Esta qué vertiente es? Palatina. Esa vertiente vestibular. Esta vertiente Vestibular. y esta es Punta del vértice. punta de cúspide. Punta de cúspide. O vertiente de cúspide. No, perdón, vértice de cúspide. Ya, entonces, ¿qué cúspide es esta? Equilibrador. Equilibradora, ¿no? ¿Qué vertiente es esta de acá? Equilibrador. Estampadora. ¿Qué vertiente, qué cúspide es esta de acá? Equilibradora. Equilibradora. Y esa vertiente, esa cúspide de acá. Pasadora. Ya. Entonces, ¿dónde tienen que hacer el enlace? Y La vertiente vestibular, la vertiente vestibular y en la entonces, ¿cómo se llama? Dijimos, vertiente vestibular de la cúspide. Estampadora. Vertiente palatina, ya ves, vertiente palatina de la cúspide equilibradora de la molar o de la premolar superior contra la vertiente vestibular de la cúspide estampadora de la premolar o molar superior inferior. En el otro lado, punta de cúspide de la cúspide equilibradora. No, estampadora. De la cúspide, de la cúspide Palatina. de la premolar y la molar inferior. No es superior. ¿No? Contra La vertiente vestibular. Equilibradora. Ya. Ya nos vamos. Ya, y esto se los hago yo en teoría, ¿ya? La próxima semana, antes de que comience el curso. Esto también ya para hacer la película. ¿Mañana?